En los densos bosques y a lo largo de las frías orillas del lago Superior, en Michigan, se producen desapariciones que desafían toda explicación convencional. La gente se desvanece a plena luz del día, dejando tras de sí tiendas de campaña perfectamente desmontadas, café caliente en un termo y huellas que terminan de repente al borde de un acantilado. A veces, alguien regresa, pero ya no es la persona que era. Hoy analizaremos 3 de los casos más extraños en los que personas se desvanecieron de la realidad en medio de la naturaleza salvaje estadounidense. Casos en los que ni los perros de búsqueda, ni los buzos, ni años de investigación han servido de nada. El trayecto en coche desde Ann Arbor hasta el Parque Nacional Pictured Rocks dura casi 6 horas si no se hacen paradas. Brian McCody y Maggie Warren pararon 2 veces, una en una gasolinera cerca de Flint y la segunda en una pequeña cafetería de carretera en algún lugar al norte de Gaylord, donde Brian se comió 3 tortitas y dijo que eran las mejores de su vida. Maggie recordó ese momento durante mucho tiempo, las 3 tortitas y su sonrisa de satisfacción. Lo recordaba porque no hubo nada más especial en aquel día. Después de la cafetería, solo había la carretera, los pinos a lo largo de la autopista, el olor del lago y el camping al borde del acantilado. Tenían 21 y 22 años. Llevaban saliendo juntos 8 meses. Brian estudiaba biología, Maggie historia del arte. El viaje fue idea suya. Había leído sobre los acantilados de arenisca multicolor de Pictured Rocks y dijo que un artista que nunca hubiera visto ese lugar no podía llamarse artista. Brian estuvo de acuerdo de inmediato. Por lo general, coincidía fácilmente con ella, como señalaban todos sus amigos comunes. Se registraron en la estación de guardabosques de la entrada del parque el sábado por la tarde. El guardabosques de guardia, un hombre mayor llamado Dwayne Hartley, dijo más tarde a los investigadores que la pareja era alegre, iba bien equipada y claramente no era nueva en el senderismo. Brian preguntó por las mejores vistas al atardecer. Dwayne señaló un lugar en el mapa cerca de Chapel Rock, un punto de acceso a un acantilado con vistas al lago Superior, a unos 5 kilómetros por el sendero Chapel Loop Trail. Ahí es donde las rocas brillan en tonos rojos y naranjas, mientras el sol se pone sobre el agua. Pagaron por una noche, recibieron un permiso para el camping de Chapel Beach y se pusieron en marcha por el sendero hacia el lago. El lugar que eligieron estaba ligeramente apartado del camping oficial de Chapel Beach, un poco más cerca del borde, donde el acantilado de arenisca caía hasta el agua. No era una infracción de las normas. Aún así, los guardabosques señalaron más tarde en su informe que la tienda estaba montada a unos 9 metros del límite de la zona recomendada. Montaron la tienda al atardecer, justo a tiempo para la puesta de sol. La puesta de sol de ese día fue realmente excepcional. Varios turistas más en Chapel Beach también estaban fotografiando los acantilados. 2 de ellos declararon más tarde. Vieron a una pareja montando el campamento más cerca del acantilado y no notaron nada inusual. Cuando ya estaba completamente oscuro, los excursionistas de un campamento vecino a unos 200 metros de distancia oyeron risas y voces suaves. Obviamente, Brian y Maggie. Nada más, ni gritos ni otros sonidos. El aire sobre el lago Superior era frío incluso a principios de otoño. La temperatura aquella noche bajó a 44 grados Fahrenheit, algo bastante típico en esta zona. Unos turistas de Detroit, la familia Brady, un matrimonio y sus 2 hijos, pasaban junto a su campamento el domingo por la mañana temprano de camino a Chapel Falls. El padre de la familia, Ken Brady, fue el primero en notar el olor. No era humo ni comida, sino algo metálico, como el olor después de una tormenta. Entonces vio la tienda. Les dijo a los investigadores: inmediatamente intuí que algo iba mal. La tienda seguía en pie, pero la pared trasera estaba. No me di cuenta de inmediato de qué era exactamente lo que fallaba. Entonces caí en la cuenta. La habían rasgado. El desgarro recorría horizontalmente toda la pared trasera.
Medía unos 4 pies de largo, era recto y uniforme. La tela era de material de acampada de alta calidad. No se rasga así sin más. Los bordes del desgarro apuntaban hacia afuera. Este fue el detalle clave que todos comentaron más tarde. Investigadores, biólogos y gente común que leyó sobre el caso. Los bordes apuntaban hacia afuera. Fuera lo que provocó este corte, se movió de dentro hacia afuera. Ken Brady se acercó con cautela a la tienda y apartó la solapa de la entrada. Dentro, 2 sacos de dormir revueltos, uno dado la vuelta y empujado justo contra el desgarro. Ambas mochilas estaban contra la pared lateral, intactas, con las cremalleras cerradas. Ropa, comida en un recipiente y un juego de utensilios. Todo el equipo estaba allí. No había gente. Ken regresó con la familia y caminó a paso ligero hacia la estación de guardabosques. El guardabosques Dwayne Hartley, el mismo que había hablado con ellos el día anterior, llegó al campamento esa misma mañana. Más tarde, diría a los periodistas que 20 años de trabajo en el parque no le habían preparado para lo que vio. No porque diera miedo, sino porque era incomprensible. El desgarro era demasiado limpio para ser obra de un animal. Un oso desgarra con sus garras, de forma desordenada. Aquí, es casi una sola línea, de 1,5 metros de largo, horizontal. La miré y no pude imaginar qué podría haber dejado una marca así. 2 colegas se unieron pronto al guardabosques. Inspeccionaron el perímetro. En el borde del acantilado, a 12 metros de la tienda, no había nada. Ni señales de una caída, ni daños en la hierba. Una pared escarpada de arenisca caía 60 metros hasta el agua. La superficie de la roca era lisa, sin arañazos ni marcas. En el suelo húmedo entre la tienda y el acantilado, los investigadores encontraron las huellas de 2 pares de pies. Uno de un tamaño mayor, otro menor. Ambas conducían desde la tienda hacia el acantilado. Las huellas del hombre se detenían a unos 3 metros del borde. La mujer continuó, no hacia el acantilado, sino a lo largo de él, en dirección al sendero. No había otras huellas, ni un tercer par, ni garras, ni patas. Maggie fue encontrada esa misma mañana de domingo. Un excursionista solitario que caminaba por el sendero costero al este de Chapel Beach la vio sentada en una roca justo al borde del agua, a unos 5 kilómetros del campamento. Estaba sentada erguida, mirando fijamente al agua. Cuando él la llamó, ella no se dio la vuelta. Se acercó. Llevaba la misma ropa con la que había dormido. Una chaqueta de forro polar, pantalones térmicos, calcetines sin zapatos. Tenía los pies sobre las rocas frías, el pelo enredado, los ojos abiertos, fijos en el agua. Le tocó el hombro. Ella giró lentamente la cabeza y lo miró. Su mirada era... Le costó mucho tiempo encontrar la palabra adecuada. Vacía. Para entonces, los guardabosques ya estaban buscando a los 2 estudiantes, y la comunicación por radio funcionó rápidamente. Los médicos llegaron junto a Maggie en 20 minutos. Su temperatura corporal era normal y no presentaba lesiones físicas, solo un estado de shock agudo. La llevaron al puesto de guardabosques y le dieron un poco de té caliente. Aproximadamente 1 hora después, empezó a hablar. Hablaba por fragmentos, con los pensamientos desordenados. Los investigadores anotaron cada palabra. Ya estábamos dormidos, no sé cuánto tiempo. Reinaba el silencio y entonces un ruido desde fuera, como si algo grande se moviera cerca de la tienda. Brian se despertó primero. Le oí incorporarse. Entonces, la pared trasera simplemente se abrió de par en par, como si alguien hubiera atravesado, no sé cómo, y a través de ese desgarro vi el exterior, oscuridad y algo oscuro en la oscuridad. El investigador preguntó, ¿qué viste exactamente? Maggie negó con la cabeza. 3 días de búsqueda. Los buzos trabajaron a lo largo de la orilla bajo el acantilado, a 100 metros en todas direcciones, desde el punto situado debajo del campamento.
El fondo del lago Upper Pictured Rocks es rocoso, con visibilidad variable. En 3 días, nada. Un helicóptero de la Guardia Costera sobrevoló el agua varias veces. Nada. Los perros de búsqueda llegaron el segundo día. 3 perros con sus guías captaron el rastro de la tienda rasgada. Los 3 se dirigieron con seguridad hacia el borde del acantilado. Se detuvieron a unos metros del borde. 2 de los 3 empezaron a gemir. Uno se tumbó en el suelo. Los 3 se negaron a acercarse más al borde. El guía del perro líder, un hombre con 17 años de experiencia en búsqueda y rescate, dijo a los investigadores: pueden oler el rastro hasta el borde. Más allá de ahí, el rastro se interrumpe. Pero no conducen hacia el agua, conducen hasta el borde y se detienen. Eso significa que el rastro termina justo ahí, no abajo, no en el agua, justo ahí. Al tercer día se suspendió oficialmente la búsqueda. Los padres de Brian McCuddy recogieron su mochila una semana después. Vinieron desde Grand Rapids y se la llevaron sin decir una palabra. Maggie no asistió a la identificación de sus pertenencias. Los médicos se lo desaconsejaron. Un biólogo de la Universidad Estatal de Michigan, que examinó el desgarro de la tienda a petición de los investigadores, presentó un informe de una página. El párrafo final decía: la naturaleza del desgarro no coincide con las huellas de ningún depredador conocido en esta región. Un corte horizontal limpio a través de un tejido de nylon reforzado de 6 onzas requiere o bien una herramienta cortante afilada o bien una presión excepcional aplicada en un punto muy estrecho. La dirección del desgarro, de dentro hacia afuera, descarta la posibilidad de un impacto externo por un objeto cortante. La versión oficial del caso figura como un accidente que implica una presunta caída al lago. El cuerpo nunca fue encontrado. Entonces, ¿qué le pudo haber pasado a Brian McCuddy? La explicación más obvia y la más débil. Es cierto que los osos negros deambulan por Pictured Rocks, pero todo apunta en contra de esta teoría. Un oso rasga con sus garras de manera caótica, sin producir nunca un corte limpio y horizontal de más de 1 metro de largo. Un oso que atacara a una persona en una tienda de campaña habría dejado rastros en el exterior. Marcas de garras en el suelo, pelo en la tela y sangre. No se encontró nada de esto. Y lo más importante, un oso no se habría llevado el cadáver de tal manera que los buzos no lo encontraran bajo un acantilado de 60 metros tras 3 días de búsqueda. ¿O sigue siendo la versión folclórica que cuesta creer? Michigan es el epicentro de las leyendas sobre el Dogman, una criatura de 2 patas parecida a un lobo. Los primeros relatos documentados se remontan a 1887 en la zona del río Manitou. Las características que describe Maggie, una silueta muy alta, muy ancha y oscura en la penumbra, coinciden con docenas de otros relatos procedentes de los bosques de la península superior. El corte limpio desde dentro hacia afuera se explica fácilmente en esta versión. Las garras del Dogman rasgaron la tela mientras intentaba sacar al hombre de la tienda. Los perros de búsqueda se negaron a acercarse al borde del acantilado. Una reacción clásica ante el olor de un depredador, al que instintivamente temen más que a cualquier otra bestia que conozcan. Deja un comentario a continuación. Pasemos ahora al siguiente caso de desaparición, igualmente extraño. Esta vez hablaremos de un pescador que desapareció en circunstancias muy misteriosas. Leroy Hunter era el tipo de persona a la que la gente de los pueblos pequeños suele llamar un tipo de fiar. Siempre era puntual, cumplía su palabra y llevaba una vida tranquila y estable. Nadie esperaba que un día desapareciera sin dejar rastro. Leroy había trabajado durante 31 años como mecánico en un taller de reparación de automóviles a las afueras de Sault Ste. Marie, un pequeño pueblo en el extremo norte de Michigan, donde el estado casi limita con Canadá. Nunca llegaba tarde, nunca se tomaba días de baja por enfermedad de más. Nunca cambiaba su marca preferida de aceite de motor y nunca, en 22 años, se perdió su viaje de julio al río Tahquamenón. El río Tahquamenón es uno de esos ríos difíciles de describir a alguien que nunca ha estado allí. Su agua es de color marrón oscuro,
casi ámbar, debido a los taninos que se filtran de las turberas a lo largo de las orillas. En un día soleado, parece té líquido. Los lugareños dicen que esta agua ya estaba aquí incluso antes de que llegaran los primeros pobladores y que permanecerá mucho después de que los últimos se hayan ido. Las cataratas de Tahquamenon, unas de las más grandes de la parte oriental del país, se encuentran más arriba, río arriba. Toda esta sección del parque se llama oficialmente Parque Estatal de las Cataratas de Tahquamenon. Sin embargo, Leroy siempre conducía hasta la parte baja del río, donde hay tranquilidad y donde, en sus propias palabras, los peces creen que están a salvo. Empezó a venir aquí en el 79. Entonces tenía 36 años y su mujer aún vivía. Los primeros años venían juntos, luego ella enfermó, falleció y Leroy siguió viniendo solo. Era más que una simple costumbre. Su vecino de enfrente, Frank Pelletier, dijo a los investigadores: decía que el río era el único lugar donde podía pensar de verdad. Ni en el trabajo ni en el dinero, solo pensar. El 14 de julio de 2001, Leroy tenía 58 años. Se había jubilado 3 meses antes, en abril. Sus compañeros del taller le organizaron una pequeña fiesta de despedida y le regalaron un juego de señuelos de pesca en una caja de madera grabada. Leroy se emocionó y dijo que se los llevaría al Tahquamenon en julio. La caja fue encontrada más tarde en el coche, en el asiento trasero, sin tocar. Se levantó temprano aquella mañana. Su vecina de enfrente, Dorothy Hayes, lo vio cargando su equipo en la camioneta. Eran alrededor de las 7:30. Ella le saludó con la mano desde la ventana. Él le devolvió el saludo. Esa fue la última vez que alguien que conocía a Leroy Hunter lo vio. El trayecto desde Sault Ste. Marie hasta el parque es de unas 40 millas por la autopista M123, a través de bosques de pinos y pequeños pantanos. Leroy se lo sabía de memoria. Siempre paraba en la misma gasolinera de Newberry, compraba un café grande y una bolsa de cacahuetes. Era un ritual tan habitual que el cajero de esa estación reconoció su foto cuando llegaron los investigadores al día siguiente de su desaparición. Estuvo aquí ayer por la mañana. Compró un café grande y unos cacahuetes. Dijo: que tenga un buen día. Sonrió. Al parecer, llegó al aparcamiento del parque alrededor de las 10 de la mañana. El registro del aparcamiento, escrito a mano, como era habitual en aquellos días, anotó su camioneta. Una Ford F-150 azul de 1994, con matrícula de Michigan. El encargado del aparcamiento aquella mañana era un joven llamado Tyler Austin, un estudiante a tiempo parcial de Marquette. Recordaba a Leroy claramente. Un hombre mayor, fornido, que llevaba un chaleco de pesca verde. Llevaba una silla plegable y una caja de aparejos. Preguntó si había llovido por allí en los últimos días. Le preocupaba que el agua pudiera haber subido. Le dije que había estado seco durante la última semana. Asintió, dijo, genial, y se dirigió por el sendero hacia el río. Su lugar favorito estaba a unos 400 metros del aparcamiento, bajando por una suave pendiente a través de un escaso bosque de pinos. Un pequeño recodo del río donde la corriente se ralentiza y se forma un remanso. Conocía ese lugar desde hacía 22 años. Sabía cuáles eran los mejores sitios para colocarse, a qué hora del día los peces estaban más activos y detrás de qué obstáculo de la orilla opuesta les gustaba esconderse a los luciopercas. Aquella tarde, cuando el camping estaba cerrando, Tyler Austin se dio cuenta de que la camioneta azul seguía allí. Era algo inusual. Leroy siempre regresaba antes de que anocheciera y la mayoría de los pescadores seguían esa norma. Tyler esperó otra media hora y luego llamó a la policía. Un agente de patrulla llegó 20 minutos después. Bajó por el sendero hacia el río con una linterna. Encontró el lugar rápidamente. Había una silla plegable justo a la orilla del agua, una caña de pescar tirada cerca
y el sedal se extendía hacia las aguas oscuras. En la caja de aparejos, colocada al lado de la silla, había 2 sándwiches envueltos en papel de aluminio y un termo. El agente cogió el termo, desenroscó la tapa. El café estaba tibio. Este fue un pequeño detalle que los investigadores llamaron más tarde lo más inexplicable de todo el caso. El termo estaba lleno. Lera no había dado ni un solo sorbo y estaba tibio, lo que significaba que no hacía mucho que lo habían servido. Un buen termo mantiene la temperatura entre 8 y 10 horas, pero el café se enfría más rápido si el termo se ha abierto. Este no se había abierto. Los investigadores intentaron determinar exactamente cuándo se había servido el café. Aún así, resultó imposible precisarlo con una exactitud superior a unas pocas horas. En la orilla húmeda, sus huellas. Huellas nítidas de botas de pesca con suelas distintivas. Las huellas conducían hasta el lugar junto a la silla y se detenían. 2 huellas delante de la silla, paralelas, como si alguien estuviera allí de pie mirando el agua y pensando. Nada más. No había huellas que llevaran desde la silla hacia el bosque. Ningún rastro hacia el agua. 2 huellas. Y nada. Los buzos comenzaron su trabajo a la mañana siguiente. El río Tacuameno es poco profundo en este punto, 2 metros como mucho, y relativamente claro para su color. La visibilidad era de unos 2,5 metros. Registraron el lecho del río 1 kilómetro río arriba y 1 kilómetro río abajo. Nada. Nadie, ni ropa, ni equipo. El lecho del río estaba limpio, como si nadie se hubiera caído al agua allí. Los perros de rastro captaron el olor desde el campamento por el sendero hacia el río, la dirección en la que se había ido. Los llevaron hasta el lugar junto a la silla. Se detuvieron. Uno de los perros olfateó la silla, olfateó la caja de aparejos, olfateó la orilla alrededor de las huellas. Luego levantó la cabeza y empezó a gemir. El otro perro se alejó unos pasos del agua y se tumbó. El adiestrador intentó dirigirlos a lo largo de la orilla en ambas direcciones, pero ninguno se movió. «Pierden el rastro justo ahí, junto a la silla», dijo el guía a los investigadores. Llegó hasta allí. Y no fue a ningún otro sitio. Pero no está ahí. Eso es todo lo que puedo decirles. La búsqueda continuó durante 4 días. 78 voluntarios, guardas forestales y bomberos de Newberry peinaron el bosque en un radio de 3 millas del río. Registraron todos los pantanos de la zona. Trajeron una embarcación equipada con un sonar y rastrearon el río durante varias millas en ambas direcciones. Al 5.º día, la búsqueda se suspendió oficialmente. La hija de Leroy, Karen Hunter Birch, llegó desde Grand Rapids al 2.º día tras su desaparición. Le dijo a los periodistas del periódico local: «Papá conocía ese río mejor que su propio patio trasero. No podría haberse caído al agua y ahogado sin que nadie se diera cuenta. Era un hombre fuerte y sano. Su último chequeo médico fue hace 3 meses. Todo estaba normal». Contrató a un investigador privado de Marquette. Este pasó 2 meses y informó de que no había encontrado nada nuevo. Tras recoger la camioneta y sus pertenencias, Karen le pidió al guardabosques Hartley, que llevaba 12 años trabajando en el parque, que respondiera con sinceridad a una pregunta. Le preguntó: «¿Qué le pasó?». Hartley se quedó en silencio un segundo y luego dijo: «No lo sé, y eso es lo que más me preocupa. En 12 años siempre he tenido una explicación. Un oso, el agua, un infarto. Aquí, no». Leroy Hunter sigue oficialmente en la lista de desaparecidos hasta el día de hoy. Su caso se conserva en los archivos del Departamento de Policía del Condado de Chippewa. Pero la historia de Leroy Hunter, a pesar de lo inexplicable que es, palidece en comparación con un incidente que ocurrió en el mismo estado 7 años antes, y que los expertos en desapariciones en parques nacionales califican como uno de los más extraños de la historia de Michigan. Isle Royale se encuentra en el lago Superior, a 53 kilómetros de la costa de Michigan. Solo se puede llegar en ferry o hidroavión.
por lo que todo el que va allí lo hace intencionadamente. Aquí no hay turistas accidentales, solo aquellos que querían venir aquí específicamente. Steve y Karen Goldberg, junto con su hija Nicole, de 16 años, llegaron en ferry desde Houghton una cálida mañana de agosto. El trayecto en ferry dura 6 horas. Según otros pasajeros, Steve permaneció de pie en la popa todo el tiempo, mirando el agua. Nicole leía un libro en la cubierta superior. Karen dormía en el camarote. Steve tenía 48 años y trabajaba como ingeniero civil en Detroit. Karen tenía 45 y enseñaba alemán en un instituto. Nicole acababa de terminar el 10º curso y, según sus padres, en una conversación con los vecinos antes de su partida, por fin había accedido a dejar el móvil y salir de excursión. Habían planeado un viaje de 3 días, una ruta por el Greenstone Ridge Trail, una cresta que se extiende a lo largo de toda la isla de este a oeste. Se les vio varias veces en la isla. El primer día, en el sendero cerca de Windigo, el extremo occidental de la isla. La guardabosques Amanda Sorsa los recordaba claramente. El padre llevaba una mochila grande y un mapa. La madre contaba una historia. La hija caminaba ligeramente por detrás con los auriculares puestos, pero estos le colgaban del cuello. No los estaba escuchando, solo los sostenía. Una familia corriente en una excursión veraniega cualquiera. Segundo día, cerca del lago Seasquid, en el centro de la isla. Otro excursionista, Jim Abbott, de Illinois, las vio en la orilla. Estaban comiendo algo de unas bolsas y Nicole dibujaba algo en un cuaderno. Gente normal, dijo a los investigadores. Alegre, el padre bromeaba, la madre se reía. La tercera noche. Acamparon cerca del lago Ritchie, en la parte central de la isla. Un pequeño lago interior rodeado de un denso bosque de abetos. Los guardabosques de Isle Royale conocen bien este lugar. Está un poco apartado de los senderos principales, es tranquilo y hermoso. Los turistas rara vez se detienen allí. Hay que conocer el camino. El ferry hacia el continente zarpaba a las 9 de la mañana del cuarto día. Se suponía que los Goldberg estarían en el muelle. No aparecieron. La guardabosques Amanda Sorsa, la misma que los había visto el primer día, esperó hasta el último minuto. No retrasaron el ferry, este partió sin la familia. Sorsa cogió su radio y se puso en marcha por el sendero. Encontró el campamento cerca del lago Ritchie tras 2 horas de caminata. Allí había 3 tiendas de campaña. En el interior, sacos de dormir. En 2 de las 3, enrollados con cuidado. En la tercera, extendidos. Mochilas junto a las entradas de las tiendas. Comida en una bolsa colgada de un árbol, según las normas del parque, para que los osos no pudieran alcanzarla. Un hornillo de gas sobre una roca, una olla cerca, limpia, lavada. Sobre una roca plana en el centro del campamento, 3 teléfonos yacían ordenadamente en fila. Junto a ellos, un navegador GPS y una cámara. Todos los dispositivos estaban apagados. Junto a los dispositivos, 3 pares de botas, con las puntas hacia adentro, colocadas ordenadamente. Amanda Sorsa se quedó de pie observando aquello durante unos segundos y luego pidió refuerzos por radio. El suelo alrededor del campamento estaba húmedo. Había caído una lluvia ligera durante la noche. Un suelo blando que claramente conserva las huellas. Los investigadores que llegaron más tarde examinaron minuciosamente todo el perímetro del campamento. Las huellas de las botas de los Goldberg estaban dentro del campamento. Conducían a las tiendas, a la roca con sus pertenencias, al árbol con la comida. Todas las huellas estaban dentro. Ni una sola huella que saliera del campamento. Este detalle aparece en cursiva en el informe de la escena del crimen, lo cual es atípico en los documentos oficiales. Un investigador del Departamento del Condado explicó más tarde en una entrevista. Lo resalté porque es físicamente imposible. 3 personas no pueden salir del campamento sin dejar huellas en suelo blando después de la lluvia. Esto no es una opinión, es física. La búsqueda en la isla comenzó de inmediato.
Isle Royale es una isla aislada que abarca unas 200 millas cuadradas. No hay ningún lugar al que navegar, ningún lugar al que volar. Las lanchas de la Guardia Costera patrullaban la costa. Un helicóptero sobrevoló la parte central de la isla. Al día siguiente, llegaron 2 parejas de perros de búsqueda en un vuelo especial. Ambas parejas de perros captaron un rastro dentro del campamento. Ambas parejas se adentraron más allá del perímetro en la misma dirección, hacia el norte, en dirección a la orilla del lago Ritchie. Llegaron a la orilla. Una perra se adentró en el agua hasta los tobillos y se quedó paralizada. Luego se volvió hacia su adiestrador. La otra perra empezó a gemir. Ambas se negaron a seguir adelante. Al tercer día, cuando la búsqueda ya había cubierto casi un tercio de la isla, uno de los guardabosques encontró a Nicole. Estaba sentada en una roca en la orilla norte de la isla, justo al lado del agua, a 18 kilómetros del campamento en línea recta, descalza, con la ropa con la que aparentemente había dormido, pantalones de forro polar y una camiseta. Estaba mirando el lago Verkney. El guardabosques la llamó. Ella se dio la vuelta. La trasladaron en helicóptero a un hospital en el continente. Deshidratación moderada, abrasiones en las piernas. La deshidratación era compatible con un día sin agua, no con 3 días. Los médicos anotaron en su historial: el estado físico no concuerda con una ausencia de agua y comida de 3 días. Nicole no recordaba esos 3 días. Recordaba haberse quedado dormida en la tienda. Recordaba que había amanecido por la noche, no gradualmente, como ocurre al amanecer, sino de forma abrupta, como si alguien hubiera encendido una luz. Y eso era todo. Su siguiente recuerdo era de una roca en la orilla, agua frente a ella y un guardabosques llamándola por su nombre. El psicólogo que trabajó con ella durante varios meses tras el incidente anotó un fragmento que surgió unas 3 semanas después. No era un recuerdo, sino más bien una imagen que había visto varias veces en sus sueños. Ella lo describió así: una luz sobre el campamento, redonda. No era la luna. La luna tiene otro aspecto, una luz blanca y fría, y silencio tan profundo que no se oye nada. Absolutamente nada, ni siquiera el susurro de los árboles. El psicólogo documentó esto, pero no lo incluyó en el informe oficial. Podría haber sido un sueño provocado por el estrés, escribió en una correspondencia privada con un colega que más tarde acabó en los expedientes del caso. Y añadió una frase que más tarde citaron todos los implicados en el caso: aunque no puedo explicar los hechos físicos de ninguna otra manera. Steve y Karen Goldberg nunca fueron encontrados. Una búsqueda a gran escala con helicópteros y buzos continuó durante casi un mes. Peinaron toda la isla, inspeccionaron la costa y dragaron varias zonas cercanas a la isla. Nada. Nicole Goldberg es ahora una mujer adulta. Nunca ha hablado públicamente de lo que ocurrió. El caso de sus padres sigue oficialmente abierto en los archivos del Parque Nacional de Isle Royale y del Departamento de Policía del Condado de Quituo. Los informes oficiales hablan de accidentes. Pero cuanto más se indaga en estos casos, más claro queda. Aquí falta algo muy importante. Algo que hace que los perros de búsqueda giman y se nieguen a seguir adelante. Algo que interrumpe las huellas en medio de la nada. ¿Qué está pasando realmente en los bosques y a lo largo de las orillas del lago superior? ¿Coincidencia? ¿Depredadores? ¿O algo para lo que aún no tenemos nombre? Si estas historias te han hecho pensar, dale a me gusta a este vídeo y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Hay muchas más desapariciones inexplicables por delante que la ciencia oficial prefiere ignorar. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estas 3 historias te ha parecido la más extraña y por qué? ¿Conoces casos similares en tu región? Gracias por ver el vídeo. Ten cuidado la próxima vez que te encuentres lejos de la gente. A veces, el silencio del bosque es demasiado profundo.